Hoy entrevistaré a Pedro Prado, dibujante y historietista chileno que lleva más de 20 años haciendo arte visual, trabajando para UNICEF y ha creado personajes memorables. ¿Cómo está, Pedro? Hola, Mr. Draw. Estoy muy bien. Un gusto verte nuevamente. Muchas gracias. Me pillaste dibujando esta mañana. Es un honor tenerlo aquí para hacerle esta entrevista. No, el honor es mío, Mr. Draw. Vamos a ver. La realización de este cómic, chicos, fue hecha por Pedro Prado, que hizo la idea original, la investigación histórica y visual, adaptación, guión, personajes, dibujo y tinta y color. Berenice Bermúdez, que es ex alumna suya, fue su asistente de dibujo, y Saúl Gómez, asistente de estudios de dibujo arquitectónico. ¿Qué le parece si le hago la primera pregunta? Comencemos, Mr. Draw. Estoy ansioso de tener esta entrevista con usted. Ok. ¿Por qué decidió adaptar Santa María de las Flores Negras? Que por cierto es una novela de Hernán Rivera Letelier, reconocidísimo escritor chileno que es conocido a nivel internacional. Mira, esa pregunta es bien compleja de contestar porque en el fondo esta es mi primera novela gráfica. Yo había hecho cómics, historietas, tiras, mucho trabajo para instituciones relacionadas a ese lenguaje, pero cuando yo comencé a leer el libro de Hernán Rivera Letelier, lo hice por un interés personal de la lectura y de la historia. Pero finalmente encontré que su mirada de ese hecho histórico era tan particular, era una forma tan hermosa y a la vez dura de mostrar esa desconocida matanza en la historia de Chile, que me vino como un sentido de responsabilidad, decir como esto tiene que saltar a otro campo, al visual. Esta forma de narrarlo tiene que mostrarse. ¿Y cuál es esa forma de narrar? Lo que yo llamo como un engaño, digamos, al lector, presentarte algo muy parecido así como la 10 de ella, presentarte una historia muy entretenida, con mucho humor, con personajes muy amables, con cero ámbito político, muy poco, digamos, desarrollo del tema político, y cómo de alguna manera vas sin querer llegando al hecho político, al hecho social, a través de estos personajes. Entonces, como que de alguna manera, en algún minuto, cuando ya te enamoraste de los personajes, te das cuenta del riesgo que están corriendo, y esa estrategia me pareció fenomenal. Me pareció que podía llegar a niños, a jóvenes, a ancianos. Entonces ahí fue como, hay que hacer algo con él. Dale. ¿Por qué dibujó a los personajes como animales y no como personas? Mira, esa también es una pregunta, una respuesta que no es simple de dar, porque de alguna manera, uno en la medida que envejece, ¿no?, que pasan los años, empezás ya a cambiar alguna estrategia en tu vida con respecto a muchas cosas. Y una de ellas es tu trabajo. Entonces, en el fondo, empiezas a, como le decía Anakin a Luke, ¿no?, cuando él iba manejando su X-Wing para destruir la primera estrella de la muerte, es como, confía en tus instintos, trust your feeling, es como, confía, apaga el mecanismo y confía en la fuerza, pero en algún minuto dice en tus sentimientos. Entonces uno empieza a confiar en eso. Entonces yo partí creyendo que lo iba a hacer con seres humanos dibujando. ¿Cachai? Entonces era lo que yo había hecho toda mi vida, dibujar a lo mejor cierta caricaturización, pero seres humanos. Pero de pronto al leer y releer la historia, me di cuenta que la forma en que Hernán Rivera se refería mucho a los sentimientos y a las características de las personas eran muy animalizadas en el verbo. O sea, decía, por ejemplo, lo primero que me acuerdo era que los administradores eran unos perros, los perros de los administradores. Los tipos cobardes estaban arrinconados en el vagón como carneros. Entonces de a poco empezó a entrar el bicho así como, ¿y si hiciera esto con animales? Que es una larga tradición histórica. O sea, los primeros dibujos de la humanidad se hicieron con personajes zoomórficos. Arte rupestre. A ver, ¿de qué son? ¡Oh, son de llamas! Eso me recuerda a un libro que he leído que se llama Santa María, la marcha ha comenzado, de Pedro Prado. Claro. Y ahí empezó como la angustia, porque me daba mucho nervio hacerlo acá en Chile. Yo no tenía cuenta de que, no tengo hasta el día de hoy, que antes se tratara un tema histórico dramático, con ese lenguaje que ya existía, que en otras partes del mundo se conocía. Entonces, cuando llego al personaje de esta niña que está en el circo, la Garza Muriel, ahí fue como, ok, esto se acabó, la decisión está tomada,
ya sé que va a haber una garza, y luego empecé lo otro, pero fue algo que yo cuando lo hablé con la editorial y presenté el proyecto ya terminado, cuando lo hablé con Hernán Rivera, cuando lo hablé con gente cercana, finalmente después con el paso de los años me dijeron que nadie lo entendió, nadie realmente sabía lo que iba a hacer, pensaba que iba a ser algo chistoso. Alguien por ahí me dijo, como Condorito, y yo, no como Condorito. Entonces fue una decisión bien solitaria, pero confiando absolutamente en ese fuego interno de que esto va a resultar. A ver, sinceramente yo creo que la historia pegó más así, como con animales, y creo que llegaba a más público que si lo hubiera hecho con personas. Es que, ¿sabes? Yo ahí ocupé la misma estrategia del engaño que usó Hernán. Hernán usó el humor, Hernán usó un tipo de relato con mucha broma explícita, digamos, hay personajes que están bromeando todo el tiempo. Entonces yo también de alguna manera quería hacer un caballo de Troya. Quería que la gente se acercara sin saber completamente qué se iba a acercar. Entonces, como te digo, comienzas a engancharte con los personajes con este formato, sobre todo con Juan de Dios. Entonces, claro, es una forma también de decir, aquí nos vamos a una tragedia, aquí nos vamos a hablar de un hecho histórico, aquí vamos a contar una historia muy interesante. Claro. Y cuando ya te diste cuenta que estás metido en el hecho histórico, ya estás ahí adentro, ya fuiste engañado por esto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el proceso de investigación histórica? Yo tengo entendido de que fue arduo, pero siempre es como más interesante que lo cuente el que tuvo que hacer la investigación. Mira, yo en mi época de estudiante de arquitectura comencé mi largo amor y relación con el Norte Grande. Ya. Yo hice un capítulo de la carrera que se llama El Seminario en Caspana, un pueblo que queda al interior de Antofagasta a más de 3.000 metros de altura. Y ahí un poco desplacé ese amor típico que uno tenía por el sur y por lo verde y por los lagos, claro, por el color ocre del desierto. Ahí quedé prendado, volví varias veces a Caspana, volví muchas veces al Norte Grande. Entonces cuando hago esta historia lo hice ya con un amor muy grande al norte. Entonces viajé muchas veces y lo primero que me doy cuenta para empezar a recopilar datos históricos urbanos, quería conocer el lugar donde fue la matanza, me di cuenta inmediatamente que no había mucha información. O sea, que la gente, por ejemplo, donde fue la matanza, que fue la Plaza Montt, está construido un mercado. Y yo la primera vez que viajé estaba convencido que toda la gente del mercado iba a saber que ahí fue la matanza. ¿Nadie? No sabía nadie, entonces ahí más me dio ese sentido de responsabilidad de como, esto hay que contarlo. Entonces empecé a encontrar claro, que había gente de forma muy particular, muy precisa, escuelas que estaban haciendo ese acto de recuerdo, y al final me encontré con un montón de información desperdigada, en pequeños museos, en las salitreras, en una junta de vecinos que está cerca de la escuela, maravillosa. Entonces empecé a recopilar fotografías, datos, me conseguí finalmente la cajetilla de cigarros de Olegario, la marca que existía, los cigarros Yolanda, la logré encontrar. Tengo una cajetilla de la época. Yeah. Entonces, ese fue un proceso largo de muchos viajes a Iquique. Pero los que no saben, yo vivo en la quinta región, entonces era un viaje largo al Norte Grande. Yeah. Al final terminé haciéndome amigos, gente muy querida ya con harto apoyo del consejo. Entonces, eso fue un proceso extremadamente largo, yo creo. Yo creo que no termina hasta el día de hoy, pero así, solamente dedicado a eso, ha sido por lo menos un año y medio de investigación. ¿Cuál es su personaje favorito o favorita del cómic? Hay varios personajes así memorables que yo podría nombrarle, como Olegario, como... Mira, yo a todo el mundo le regalo, cuando uno hace una obra, le regala los personajes al mundo. Ya le pertenecen a todos. Ahora, si tú me dices en particular... ¿Quién es como el que le agrada más o el que fue? Desde que mucha gente me dice, tú eres Olegario, porque hay algo en la mirada, hay algo en la chaqueta de él. Lo de la chaqueta... Lo de la chaqueta no sé, pero yo como que es una referencia a Hernán Rivera Letelier, que siempre va vestido. Exacto, con mira, una chaqueta de cuero. Una Olegario a Hernán y a mí. Yo tengo una chaqueta también, así que da esos brillos. Entonces, mucha gente me dice, obviamente que Olegario eres tú, pero mi personaje favorito por lejos es Juan de Dios. Juan de Dios soy yo. Juan de Dios es mi infancia, la cantidad de veces que mi mamá me sacó la mugre, porque hacía un despropósito, porque me arrancaba, porque esa vitalidad... Sí, el circo.
De hecho, creo que una de las adaptaciones más importantes que hice en términos de relevar personajes, porque yo no eliminé ningún personaje principal de Hernán. Pero sí, Juan de Dios fue el personaje que cambió más de estatus. O sea, en la novela subió muchísimo su presencia. Y era porque me interesaba ese personaje en particular. Y me interesaba también el vínculo que había entre él, el vínculo secreto, así que se va desarrollando entre él y Olegario. Para mí, en mi cabeza, Olegario cuando veía a Juan de Dios, se estaba viendo él en su inocencia perdida en su infancia. Ese era el rol. El rol de Juan de Dios es un contrapunto para Olegario. Cuando Olegario lo vemos salir de ese individualismo, salir de esa poca empatía, es porque está preocupado de Juan de Dios o porque lo observa con su alegría y se emociona, digamos, de algo que él en algún minuto de la vida, lo vamos a ir viendo, perdió. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de la realización del cómic? Así como lo más complejo. Hay varias cosas complejas como la investigación, también el proceso de haber dibujado los personajes, pintarlos, después pasarlos al color, también proceso editorial. Sí, Mr. Troll, me encantan sus preguntas, encuentro que formula muy buenas preguntas y esta en particular también es muy buena y voy a hacer mi eterna referencia, como usted ya sabe, a Star Wars, en que una de las mejores películas que se considera esa saga es El Imperio Contraataca. Y uno de los puntos más complicados de esa producción fue, así como en palabras de George Lucas, hacer que Yoda, el gran personaje que iba a aparecer en esa saga, no apareciera un títere. Porque él dice, Yoda aparecía un títere porque era un títere, estaba manejado, ahí estaba Frank Oz, todos los tipos de los Muppets estaban detrás de Yoda. Entonces el tipo George Lucas dijo, si Yoda aparece un Muppet, la película y la saga y todo se va a ir al traste. Exactamente, tal cual. Entonces, para mí, mi gran desafío fue que estos personajes no parecieran llamas o monos o simplemente unas caricaturas. Tenían que transmitir humanidad, tenían que transmitir emociones, tenías que empatizar con el dolor de una madre. No podías ver así como llorando a Condorito, así que te puede dar risa ver a Condorito llorar porque dentro de su lógica, eso es lo que transmite Condorito. Aquí, hasta el último momento, hasta el último trabajo de pintado, se iban puliendo el diseño y la expresión de los personajes para que finalmente, no sé si a usted le pasó, Mr. Troll, ya te olvides que estás viendo animales. En algún minuto estás viendo seres, incluso personas, ya se te borra. Y es ese desafío. Entonces yo ahí decía un poco como George Lucas, si aquí no dejan de parecer caricaturas, esta historia se va al traste. Eso fue el desafío más duro. ¿Por qué la historia empieza por el final? Eso yo sé que tiene un nombre técnico, pero... Así como el flashback, ¿no es? O sea, no como el flashback, tiene un nombre específico, pero lamentablemente no me acuerdo. Pero me da como curiosidad porque siempre típico, y así fue mi historia. ¿Sabes por qué llegué hasta este punto? Y ahí va después desde el inicio hasta llegar a ese punto. Claro, mira, hay varias cosas que uno no hace de forma como muy consciente, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay algo que ocurrió. Yo quería que fuera un libro dedicado a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes, y ha llegado a niños y adultos de tercera edad. De hecho, mismo Hernán Rivera me dijo que fue su primera novela gráfica que leyó en su vida. ¿En serio? Wow. Claro. Entonces, este motivo fue por lograr un enganche rápido. Yo no quería que la introducción, aquí voy a decir una grosería, pero va a ser una cita de un autor, que es Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky dice, cuando habla del Incal, dice, toda buena historia tiene que partir con un combo en el hocico. Él lo dice así, toda buena historia tiene que partir metafóricamente así. Y bueno, él en el Incal parte literalmente así. A John Deadpool le están pegando un combo. Le pegan entonces, como la historia, y lo que yo digo siempre en mi taller, tiene que engancharte desde un comienzo. Uno de los elementos más preciados que tenemos el ser humano es nuestro tiempo, ¿ya? Y como dice Gandalf, lo único que nos queda es saber qué hacer con el tiempo que nos tocó. Claro. Entonces, como no podéis jugar con el tiempo a la gente, tenéis que rápidamente decir, mira, esto va de esto. Entonces, de alguna manera, copié eso de la cinematografía de los últimos años, que es decir, mira,
aquí va a haber un largo camino de introducción, pero vamos hacia acá. Por favor, confía en mí. Confía en Viene mí. algo interesante. Tengo Viene todo algo- bajo control. Tiene algo súper interesante. Entonces fue un poco eso, decir, que es una frase también de Tolkien, El Señor de los Anillos, que dice, el rey Theoden, dice, ¿cómo llegamos a esto? Encuentro que es una muy buena Claro. frase. O sea, usted es joven, Mr. Drop, pero te va a pasar en la vida, o ya te ha pasado cuando de repente estás a las 3 de la mañana y no leíste el libro, y te acuerdas que te dieron 2 meses y tú dices, ¿cómo llegamos a esto? Es como, esa Sí, situación me ha dramática es pasado como- en varias ocasiones. También haciendo esta entrevista me pasó un poco. He de admitirlo. Es una gran pregunta y que la vida te va a acompañar mucho. Entonces yo un poco ocupé ese pequeño sueño que tiene Olegario de hacia dónde va. Es como, ¿cómo llegamos a esto? Encuentro que el ser humano a veces necesita, más que solucionar las cosas, o junto con solucionarlas, decir, por ejemplo, lo que está pasando hoy día, Mr. Joe, con esta pandemia, es como Claro. que los hospitales no dan abasto, tenemos un presidente como Piñera. Entonces, junto con decir, oye, pero critiquemos, oye, pero es como una muy buena pregunta hoy día sería, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, Claro. esa introducción era un poco, mi interés era formular esa pregunta. ¿Cómo llegamos a que las Fuerzas Armadas, mandatadas por un presidente elegido por el pueblo, quisiera asesinar a familias de trabajadores? Ya, Es una gran pregunta. claro. Y siguiente pregunta, ¿por qué la historia no es autoconclusiva y termina con un continuará?